Si te dijera que hubo un momento en México en el que un científico vio, con sus propios ojos, algo que no encajaba en ninguna regla, ¿te quedarías a escuchar? Porque esta historia no empieza en un laboratorio lleno de luces frías. Empieza en un cuarto común, con una cama sencilla, un olor raro en el aire y un cuchillo de monte que no debería estar ahí. Y en medio, una mujer bajita, de apariencia normal, a la que todos llamaban Pachita. Ningún doctorado, no cirujana, Pachita. Y lo más inquietante es que ella no decía "yo curo", como si lo que ocurría en esa habitación no fuera su trabajo, sino el de algo que la usaba como instrumento. Hay muchas historias de Pachita. Algunas suenan una leyenda, otras suenan una exageración. Pero la parte que casi nadie cuenta no es solo lo que hacía ella. Es lo que le pasó a él, a Jacobo Greenberg, después de intentar explicarlo. Y lo que descubrió o creyó descubrir sobre la misma realidad. En una nota se describe ese choque directo entre ciencia y chamanismo, como el día en que Greenberg la conoció y salió de ahí con la cabeza volteada al revés, con la sensación de que había visto algo imposible. Imagina a Greenberg, con estudios, con mentalidad de laboratorio. No era un señor que se levantó un día creyendo en milagros porque sí, era alguien obsesionado con la conciencia, con lo que pasa dentro del cerebro cuando percibimos, cuando soñamos, cuando entramos en trance, cuando sentimos algo que no sabemos explicar. Y ahí está el primer detalle. Jacobo no iba a buscar a Pachita para convertirse en fan. Iba por curiosidad, tal vez por ganas de desenmascararla, o por lo menos para entender por qué tanta gente hablaba de ella como si fuera una frontera viva entre lo normal y lo imposible. A Pachita se le atribuían cirugías psíquicas, así les decían, operaciones sin quirófano, sin anestesia formal, con un cuchillo que parecía más de campo que de hospital. La gente cuenta que había sangre, que había tejido, que había cosas que, si fueran truco, tendrían que estar muy bien montadas. Todo esto son relatos, testimonios y lo que Greenberg escribió y dijo que vio. No es una prueba clínica moderna, es un caso envuelto en misterio. Pachita, según se cuenta, entraba en trance. La voz le cambiaba, la mirada le cambiaba, y muchas personas decían que no era ella la que operaba, sino una presencia a la que llamaban el hermanito. Pachita fue una chamana nacida en Ciudad de México, municipio de Cuauhtémoc. Su nombre real era Bárbara Guerrero. Nació en el año 1900 y falleció en 1979. Algunas personas de su pueblo y otras que aseguraban que eran familiares decían que los dones de curación eran según esto, debido a que se poseía por el espíritu de Cuauhtémoc, o por lo menos era lo que decían. Cuauhtémoc era el líder máximo de los mexicas, también conocidos como los aztecas. Su reinado fue alrededor de los años 1500 de nuestra era. Era nombrado como un tlatoani, quiere decir o se tenía la creencia que tenía conexión con lo divino, y se creía que era un semidios con habilidades de guerra. No hay registros históricos que digan que tenía dones curativos, pero la cultura popular sí cree que Cuauhtémoc tenía dones espirituales, entre ellos el de la sanación. Según esto, que Pachita usaba los dones de Cuauhtémoc y se decía que realizaba todo tipo de curaciones inexplicables. Se dice que hacía operaciones donde según podía abrirte con un cuchillo simple de cocina, por dar un ejemplo el abdomen, para curarte un órgano o para cambiarlo por uno nuevo. Según cuentan, no les causaba dolor a los que operaba aún sin usar anestesia. Se contaba que de alguna manera burlaba las leyes de la física y de lo conocido. Según esto, tenía la capacidad de materializar un órgano de la nada en sus manos y lo reemplazaba por el dañado. Todo sin ningún dolor, sin ninguna anestesia y con precisión profesional. Algo completamente fuera de lo ordinario y que causaba una gran controversia, al igual que curiosidad y escepticismo, pero también mucha admiración entre la gente, al igual que con Jacobo. En el mundo de Greenberg, el límite lo marca el método. Lo que él percibió fue una ruptura, como si la realidad se doblara, como si el cómo de las cosas no fuera tan sólido. Él mismo llegó a describir que lo que presenció contradecía lo que entendía por la realidad, como aparece retomado en relatos periodísticos recientes.
Y ahí empieza el caso que casi nadie cuenta bien. El de un científico que, en lugar de huir de esa contradicción, se metió más profundo. Greenberg escribió sobre Pachita, como un intento de poner palabras a lo que no cabía en palabras. Y en esa búsqueda aparece un concepto que luego se volvió famoso en Internet: su teoría sintérgica. Dicho de forma simple, sin lenguaje académico, Jacobo empezó a pensar que la realidad que vemos no es la realidad, sino una construcción, una especie de imagen armada entre lo que hay afuera y lo que nuestro cerebro organiza adentro. También hizo experimentos. Se habla del llamado potencial transferido, una idea que, en palabras sencillas, sugiere correlaciones entre dos cerebros en condiciones controladas, como si algo se transfiriera sin el canal clásico. Hasta aquí la historia ya sería buena. Una chamana en un cuarto, un científico que observa, una teoría que intenta explicar lo imposible, pero falta el giro, falta el silencio, falta el hueco en la mesa. Jacobo Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994. Así, de pronto. Y lo que alimenta el misterio no es solo que desapareció, sino el contexto. Porque no fue un adolescente escapándose. Era un adulto con trabajo, con entorno, con proyectos. Y de pronto no está. Con los años se han contado 1000 teorías. Que si se fue a otra dimensión, que si lo secuestraron, que si lo callaron, que si se escondió. ¿Qué descubrió Greenberg entonces? Si lo digo en una frase sencilla, sería esto: que la realidad que creemos sólida podría ser más parecida a una pantalla compartida que lo que tú y yo llamamos mundo. Tal vez depende de cómo lo organizamos por dentro y de cómo lo organizamos juntos. Que la conciencia no es un adorno del cerebro, sino un factor activo en la experiencia. Hay habilidades humanas que hoy nos parecen imposibles, pero que podrían existir en condiciones específicas. 8 de diciembre de 1954. Un día en que un hombre que buscó los límites de la mente salió de escena. Y desde entonces, cada vez que alguien pronuncia Pachita y Greenberg en la misma frase, la pregunta vuelve a nacer, como si nunca hubiera terminado de responderse. ¿Y si la realidad no es lo que creemos? ¿Quién nos está diciendo cómo verla? Sígueme para más contenido de misterio, deja tu like, nos vemos en el próximo enigma.